nosotros habíamos empezado, bueno, el tema de transformaciones lineales, que habíamos visto que eran funciones de variable vectorial, habíamos visto cuáles eran las condiciones de linealidad para hablar de transformaciones lineales. Y a partir de eso, bueno, habíamos visto unos ejemplos, sus propiedades y unas características muy importantes que tienen que ver con el núcleo y la imagen, y además el teorema de la dimensión. A partir de eso vamos a continuar diciendo que una transformación lineal está completamente determinada por los valores en una base, ¿sí? Conocer los valores de una base, ¿sí?, y las imágenes de los vectores de esa base nos permite determinar imágenes de otros vectores del espacio vectorial de partida o dominio o espacio vectorial B, si fuera en este caso que estamos planteando, que está puesto como dominio. Entonces decimos que si tenemos una base S con vectores B1, B2 hasta Bn del espacio vectorial B, y la transformación aplica del espacio vectorial B en W, esto que es lo importante que hay que acordarse, que B es el espacio de partida o dominio, W es el codominio o espacio de llegada donde vamos a obtener nuestras imágenes. Y esto es transformación lineal, y conocemos las imágenes de los vectores de la base, entonces vamos a poder obtener la imagen de cualquier otro vector B, ¿sí?, que pertenezca al espacio vectorial B. Para eso, el procedimiento que vamos a seguir es expresar el vector B en términos de los vectores de la base, o sea, como una combinación lineal, ¿sí?, multiplicando cada uno de esos vectores por un escalar. Y además vamos a determinar la imagen de B teniendo en cuenta las condiciones de linealidad que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué digo? Que para esta combinación lineal, la imagen para este vector, ¿sí?, la voy a poder determinar como, porque digo, la imagen del vector B, que va a ser la imagen de toda esta suma. Por linealidad, que dijimos que la imagen de la suma era la suma de las imágenes, y que además, cuando acá nos queda la suma de las imágenes, que nos queda la imagen de un escalar por un vector, y eso habíamos dicho que era igual al escalar por la imagen del vector. Entonces acá están aplicadas las dos condiciones de linealidad, ¿sí?, a esta combinación lineal de la que partimos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para aclarar más cómo es esta idea. Tenemos el conjunto S de vectores B1, B2, acá, bueno, B3, donde B1 es 1, 1, 1, B2 1, 1, 0, B3 1, 0, 3. Estamos en R3, ¿sí?, conjunto de vectores de la base. Entonces, la transformación aplica de R3 en R2, o sea que conjunto codominio, ¿sí?, va a estar representado por vectores de dos componentes, donde tenemos entonces la imagen del vector B1, ¿sí?, 1, 0, la imagen del vector B2, 2, menos 1, y la imagen del vector B3 va a ser 4, 3. Entonces, sabiendo todo esto, queremos determinar la imagen de un vector B que es 2, menos 3, 5. Entonces, lo primero que hacemos es expresar el vector 2, menos 3, 5 como una combinación lineal de los vectores de la base S. Y cada uno de esos vectores, ¿sí?, los multiplicamos por los respectivos escalares que nos van a permitir luego expresar, ¿sí?, cuál va a ser el resultado, porque tenemos que expresar otra combinación lineal que nos dice qué cosa, la imagen, ¿sí? Otra igualdad, en realidad, esta igualdad que nos va a decir cuál es la imagen, ¿sí?, para el vector B. Entonces, a partir de esta combinación lineal, como acá tenemos que K3, acá tenemos un K3, ¿sí?, más un K2, más un K1 es igual a 2, ¿sí?, vamos haciendo la igualdad componente a componente. Después tenemos que menos 3 es igual a un K1 más un K2, y acá 0, y 5 es igual a un K1, 0K2 y 0, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que para 5
sabemos que K1 es igual a 5 y vamos reemplazando sucesivamente según las ecuaciones que mencioné recién, podemos determinar los valores de los escalares. ¿Está? No hace falta ni hacer resolver un sistema de ecuaciones por alguno de los métodos que aprendimos, vamos sustituyendo y listo, ya tenemos los valores de los escalares. Entonces podemos reemplazar los valores de K1, K2 y K3 respectivamente, ¿sí? Y los valores de las imágenes de los vectores que conocemos, y multiplicando y sumando componente a componente vamos a obtener la imagen del vector 2 menos 3, 5. Díganme si se entiende la idea de cómo procedemos. Acá conocemos una base y las imágenes de los vectores de la base, y armando la combinación lineal para el vector que le queremos calcular la imagen respecto de los vectores de esa base, podemos determinar su imagen. Ahora no tenemos una regla de conformación, o sea, yo no sé cómo llego de acá a acá, no tengo la regla de conformación, cómo transformo un vector en R3 en un vector R2. No tengo esa regla, pero sí conozco las imágenes de los vectores de la base y puedo calcular la imagen de cualquier otro vector B que pertenezca al espacio vectorial, en este caso R3. Nosotros cuando vimos ejemplos de transformaciones lineales dijimos, por ejemplo, si tenemos una transformación que aplica de R2 en R3, dijimos que la regla de transformación, o sea, entran mis vectores de R2, ¿sí?, del dominio, y obtengo como imágenes vectores en R3, bueno, ¿cómo los obtengo? Bueno, en este caso digo que la primer componente de la imagen va a ser X, ¿sí? La segunda que va a ser X más Y, y la tercera X menos Y. Esa sería una regla de conformación, ¿sí? O que la imagen, digo, si tengo una transformación de R en Rm, digo, bueno, que la imagen de los vectores X van a ser aquellos que multiplicamos A por X, y entonces vamos a tener la imagen, ¿sí? Esas son reglas de conformación. Ahora el planteo, ¿cuál es? No tengo la regla de conformación, no sé, a partir de vectores del dominio produzco vectores en el espacio de llegada como imagen. No sé cuál es la regla de conformación, pero cuento con una base que tiene vectores del espacio vectorial dominio de partida, y además conozco las imágenes de los vectores de esa base. Entonces, sabiendo que se trata de una transformación lineal, si escribo una combinación lineal del vector al que le quiero averiguar la imagen respecto de los vectores de la base, por supuesto que esos vectores de la base van multiplicados por los respectivos escalares. Si hago eso, teniendo en cuenta que esto es una transformación lineal con lo que estoy trabajando, ¿qué hago? Sé que las condiciones de linealidad, vuelvo para acá atrás porque hace falta repasar condiciones de linealidad que decían que la imagen de una suma era la suma de las imágenes, y que la imagen de un escalar por un vector era igual al escalar por la imagen del vector. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo acá? A esa combinación lineal que estamos planteando, ¿sí?, le estamos aplicando esas condiciones. Digo, bueno, quiero calcular la imagen de este vector B. Entonces digo, TDB va a ser igual a la imagen de ¿qué? De todo esto. No está hecho todo el desglose del cálculo porque ya estaba hecho antes, ¿sí? Pero digo, bueno, quiero la imagen de B y la imagen de esto. Entonces está escrito acá la imagen de B, y la imagen de toda esta suma que va a ser igual a la suma de las imágenes. O sea, acá estoy poniendo la suma de las imágenes. Pero a su vez, ¿sí?, la suma de cada una de esas imágenes, acá piensen que tengo T de K1 por B1, que es la imagen de un escalar por un vector. Y entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Al escalar por la imagen del vector, ¿sí? Era como habíamos dicho. Bueno, acá lo habíamos hecho en forma general, que sería esto lo que estoy pensando respecto de lo que me está quedando ahí. La imagen de una suma que es igual a la suma de las imágenes, ¿sí? Y cada uno de estos sumandos que tiene,
¿sí? Que tiene, bueno, la imagen tenemos que ver acá, la imagen de ¿qué? De un escalar por un vector, entonces me queda el escalar por la imagen del vector. O sea, considerando todos esos antecedentes, ¿sí? Y esta nueva propuesta de, bueno, calculemos la imagen de cualquier vector del espacio vectorial B, conociendo estas bases y estas imágenes, aplicándole las condiciones de linealidad a esta combinación lineal. Entonces, vamos a ver lo que es matriz estándar. Tenemos una transformación que aplica de Rn en Rm y decimos que es una transformación lineal. Entonces decimos que es posible encontrar una matriz de orden m por n, de modo que la transformación se pueda expresar como la multiplicación por la matriz A. Entonces, en vez de expresar la transformación con cualquier otra regla, ¿sí? La vamos a expresar con la multiplicación por la matriz A. Siempre que la transformación sea de Rn en Rm, vamos a poder hallar la matriz A. Entonces vamos a ver cómo es esa matriz A. En general vamos a decir que tenemos una base de vectores E1, E2 hasta En, que es la base canónica o estándar, ¿sí? Esto es, este vector tiene elementos 1, 0, 0, 0, todos los 0 hasta N, este que va a tener 0, 1, 0, 0, 0 hasta N, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa base. Queremos hallar una matriz de orden M por N. Vamos a ver, ¿sí? Que esa matriz tiene como imágenes los vectores, ¿sí? De los vectores de la base a los vectores columna de la matriz A. O sea, miramos la matriz A y sus columnas van a ser las imágenes de los vectores de la base que hemos propuesto. ¿Sí? Miremos acá. Columnas son las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Vamos a ver de demostrar eso. Entonces, partimos, decimos que tenemos una transformación de Rn en Rm, que es la multiplicación por la matriz A, o sea, así, esta es su regla de conformación. Y vamos a decir que el vector X, ¿sí? Lo podemos representar de esta forma, y además lo podemos expresar como combinación lineal respecto de ¿qué? De los vectores de la base estándar. ¿Sí? Si nosotros, este vector que tiene elementos 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Así sucesivamente, si lo multiplicamos por x1, ¿sí? Que obtenemos solamente el x1. Lo mismo con el x2, ¿sí? Si multiplicamos x2 por este vector que solamente contiene un 1, en la segunda posición obtendremos x2 y así sucesivamente. Entonces, a esta combinación lineal que hemos planteado acá, x igual a todo esto, que es análoga a lo que le presenté recién, ¿qué hacemos? Decimos, por linealidad, ¿sí? La imagen del vector x va a ser igual a la imagen de ¿qué? De esta suma. ¿Sí? Y la imagen de esta suma es igual a ¿qué? A la suma de las imágenes. Pero además, cada uno de los sumandos tiene un escalar, el x1, ¿sí? Por el vector. Entonces, ¿eso que me queda? El escalar por la imagen del vector. Entonces, a partir de esta combinación lineal con la que estamos expresando vector x, y por linealidad tenemos esta expresión. La tenemos en cuenta. Nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Expresando la imagen de x, ¿sí? Del vector x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir, ¿sí? De a por x para ver cómo son los miembros derechos de cada una de estas expresiones. Si esos miembros, los dos son iguales, ¿qué quiere decir? Que estas dos expresiones son
equivalentes, o sea, son iguales y es válido decir esto. Entonces, nosotros recién expresamos cómo es la imagen del vector X, que es lo que dijimos acá, expresión 1. Ahora, A por X, planteamos la matriz A, ¿sí? Y lo multiplicamos por el vector X. Desarrollando la multiplicación A1, 1 por X1 más A1, 2 por X2 y así sucesivamente A1n por Xn, tenemos esta fila. Seguimos con la segunda fila, ¿y qué hacemos? A2, 1 por X1 más A2, 2 por X2 más así sucesivamente A2n por Xn. Entonces vamos a tener toda esta fila. Así sucesivamente hasta que obtenemos la última fila. Si nosotros miramos, ¿sí?, cada una de las columnas, o sea, miramos en forma de columna, ¿sí?, los X, vamos a ver en columnas dos cosas. Por un lado esto, ¿sí?, y por otro lado los X, ¿sí?, en todos los casos, por cada término. Entonces, ¿qué tenemos acá? X1 por esta columna, ¿sí? A11, A21, a puntos suspensivos, hasta AM1. Acá que tenemos X2, que lo ponemos así, multiplicado por ¿qué? Por esta columna. Así sucesivamente hasta el Xn, ¿sí?, multiplicado por los valores constituidos por esta columna. Entonces, estamos expresando o dándole un formato similar para mostrar que es igual a la primera expresión que nombramos 1, que es esta. Entonces ya pude, sí, a partir de todo esto desarrollado, expresar el X1 por una columna, más el X2 por otra columna, más así sucesivamente, hasta el Xn por otra columna. Ahora, fíjense qué cosas representan cada una de esas columnas. Esta columna es la imagen del vector de la base estándar o canónica E1. Esta otra, ¿cuál es? La imagen del vector estándar de la base canónica, ¿sí?, E2. Y así sucesivamente hasta que tenemos en esta columna representada la imagen del vector de la base estándar En, ¿sí? Y entonces, ¿qué observamos? Que esta expresión es la misma que tenemos en esta, ¿sí? En 1 y en 2, acá partimos de la imagen de X, y acá partimos de realizar la multiplicación de la matriz A por el vector X, ¿sí? Pero llegamos en que los miembros derechos tenemos las mismas expresiones. Entonces, eso quiere decir que la imagen del vector X es igual a la multiplicación de la matriz A por el vector X. Vamos a ver un ejemplo para aclarar estas ideas. Planteamos que tenemos esta transformación que es la multiplicación por la matriz A. A es la matriz estándar de la transformación, ¿sí?, esa que dijimos que tiene como imágenes, ¿sí?, cada columna de la matriz A corresponden a las imágenes de los vectores de la base estándar. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos una transformación de R2 en R2 y decimos que la imagen del vector X va a constituirse de esta forma, ¿sí? El primer elemento va a ser X1 más 2X2. Y el segundo elemento va a ser X1 menos X2. Esta es la regla de conformación, pero yo no quiero expresar esta transformación de R2 en R2 mediante esta regla, sino a través de ¿qué? De la multiplicación por la matriz A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar o determinar cuáles son las columnas de esa matriz A través de ¿qué? De esta regla de conformación de la imagen, ¿sí?, para estos vectores de entrada. Entonces, base estándar o canónica en R2, 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Entonces, para 1, 0 aplico esta regla y digo que tengo que hacer 1 más 2 por 0, que lo tengo escrito acá. Y eso que nos queda, que es igual a 1. Y luego, ¿qué tengo que hacer? 1 menos 0, 1 menos 0, que nos queda 1. Entonces acá tengo la primera columna para la matriz
estándar. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tomar el otro vector de la base estándar, 0, 1, y aplicarle esta regla. Entonces 0 más 2 por 1, que lo tengo escrito acá, nos dará 2, y luego, otra vez para 0, 1, ¿qué tengo que hacer? 0 menos 1, nos quedará, ¿sí? Como está escrito acá, igual a menos 1. Esta es la segunda columna de la matriz A. Entonces, voy a poder expresar esta transformación lineal de R2 en R2 mediante la multiplicación por la matriz. Siendo esta matriz por la que multiplico, la matriz estándar que acabo de averiguar. Entonces, si hago 1 por x1 más 2x2, ¿qué tengo? Esta parte de la regla. Y 1 por x1 menos 1x2, que tengo esta otra parte de la regla. ¿Por qué prefiero, ¿sí?, trabajar con la multiplicación por la matriz A que con otro tipo de expresión? ¿Por qué no trabajar con esta si puedo averiguar tranquilamente las imágenes? Porque siempre es más eficiente computacionalmente trabajar con una matriz con la cual multiplicar. Vamos a ver entonces, antes de seguir con las matrices de las transformaciones lineales, vamos a seguir con algunas transformaciones lineales que aplican de R2 en R2. Si aplican de R2 en R2, son transformaciones lineales en el plano. La idea nuevamente es poder, ¿sí?, realizar esas transformaciones a través de la multiplicación con la matriz A. Pero para eso lo que vamos a ver es cómo vamos a interpretar esas transformaciones lineales en el plano que vamos a ver. La vamos a ver desde el punto de vista de que se trata de movimientos en el plano, y los movimientos los vamos a representar como que movemos un punto de un lugar hacia otro. ¿Sí? Se puede ver como que uno podría mover un vector, ¿sí?, de un lugar hacia el otro. Entonces la transformación aplica de un vector en otro vector, ¿sí? Pero si ustedes observan, estamos definiendo, sí, por los extremos. Acá tenemos xy y acá tenemos ax más bi y acá cx más dy en este movimiento. Y acá tenemos lo mismo. Y entonces es mucho más fácil aplicar, ¿sí?, que una transformación aplique de puntos a puntos. Entonces vamos a ver transformaciones en el plano aplicando o moviendo puntos de un lugar a otro. Y cómo los vamos a mover y según qué o con qué referencia lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, la idea es que si tengo una transformación, ¿sí?, con un vector de entrada xy, multiplicando por esta matriz al vector xy, voy a obtener la imagen. Voy a obtener, ¿qué cosa? Ese movimiento. Los movimientos en el plano que vamos a ver son las reflexiones, las rotaciones, las expansiones y compresiones, los deslizamientos cortantes o cizallamientos, y también lo pueden llegar a escuchar a este último como cizallas. Las reflexiones siempre se definen respecto a cualquier recta en el plano, ¿sí? Y la transformación lineal hace que se vea la aplicación como un espejo respecto de la recta. Siempre hay simetría. Entonces, nosotros vamos a ver las reflexiones respecto a ciertas rectas que son el eje Y, el eje X y además la recta Y igual a X. Entonces, fijémonos cómo sería la regla que deberíamos utilizar para hacer una reflexión respecto al eje Y, ¿sí? Acá está puesto genérico XY, pero yo lo puse con números porque a veces se comprende mejor, pero la idea es la generalización. Si yo tengo este punto 4, 4 y quiero realizar una reflexión respecto del eje Y, lo que se va a mantener es esta altura, pero lo que va a cambiar, o sea, voy al par ordenado que corresponde a la ordenada, se mantiene, ¿sí?, porque acá tengo la misma altura, pero cambia ¿qué cosa? La coordenada en X, ¿sí? Entonces, si acá tengo 4, para la reflexión, la coordenada en X va a cambiar a -4.
en forma general decimos que si tenemos el par ordenado XY, la coordenada en X va a ser la opuesta de la anterior. Entonces, para la transformación tengo XY como entrada, y como imagen, ¿qué voy a obtener? Menos X, el opuesto de X, e Y como estaba, según esto que acabamos de mencionar que debe cumplir. ¿Qué va a ocurrir con una reflexión respecto al eje X? Bueno, se mantiene la coordenada en X, o sea, porque en X estoy en 4, pero ¿qué cambia? Paso de Y positivo, por ejemplo acá el 4, a donde a Y negativo, por ejemplo acá el menos 4. Entonces ahora cambia, ¿sí? A partir del par ordenado XY, cambia la coordenada en Y, que va a ser el opuesto del Y original. Entonces, la regla general, voy a decir que la imagen de XY la voy a obtener considerando X como estaba y el opuesto de Y. Entonces, para estos dos casos, si quiero encontrar la matriz estándar, tengo como es la regla de conformación en ambos casos, ¿y qué hago? Tomo el vector de la base estándar, 1, 0 y 0, 1, porque es el que corresponde a R2, y le aplico esta regla. Entonces, para 1, 0, ¿sí? ¿Qué digo? Es el opuesto de 1 y 0 queda como está, porque acá dice y. Y acá para 0, 1, que dice el opuesto de este, que no lleva signo el 0, e Y queda como está. Entonces tendré Y es 1, entonces 1 queda como está. Tengo primera columna, segunda columna de la matriz estándar. Tengo la matriz estándar. En este caso, ¿qué hacemos? Procedemos de la misma forma. Acá, ¿qué me dice la regla de conformación? Acá me entra 1, 0, perdón, acá me entra 1, 0. Dice que el 1 me queda como está y que el 0 tiene que ser menos 0. Obvio que el 0 no tiene signo, nos quedará 0. Y para 0, 1, ¿qué ocurre? Entra 0, 1, bueno, 0 queda como está, para 1 el opuesto. Esa será la imagen. Entonces, primera columna de la matriz, segunda columna de la matriz, tengo conformada mi matriz estándar. En el caso de la recta y igual a X, ¿sí? Tengo que el par ordenado XY genérico, ¿sí? Por ejemplo, el 8, 2, y para realizar la reflexión respecto del eje Y igual a X, lo que cambia, ¿qué es? La coordenada de X pasa a ser la coordenada Y, y la coordenada Y pasa a ser la coordenada X. O sea, tengo 8, 2, acá tengo 2, 8. Y ven que esta es la reflexión, o sea, lo pueden ver gráficamente. Entonces, ¿qué hay? Un intercambio en el par ordenado. Entonces acá digo que la imagen de XY va a corresponder a ¿qué cosa? A IX. Entonces, la imagen del vector de la base estándar, 1, 0, que le corresponde como imagen, 0, 1. Y para el vector de la base estándar 0, 1, la imagen ¿cuál va a ser? ¿Sí? Si acá dice 0, 1, 1, 0. Cambio las coordenadas. Tengo una columna y otra columna de la matriz estándar. Entonces, yo acá tengo las reglas de conformación, ¿sí? Pero no expresadas a través de la matriz, ¿sí? Estas reglas las dedujimos analizando gráficamente. Entonces, ahora podría expresar cómo obtengo la reflexión respecto al eje Y, ¿sí? Haciendo ¿qué cosa? La matriz estándar por el vector XY. En este caso será la matriz esta estándar para la reflexión respecto al eje X por el vector de entrada. Y lo mismo en este otro caso. En cuanto a las rotaciones, ¿sí? Vamos a ver a la rotación como el giro en torno a cualquier punto en el plano. Y el giro lo vamos a expresar en grados o en radianes y siempre se realiza en sentido antihorario. Entonces, por ejemplo, si tenemos, siempre acá estamos con las transformaciones de R2 en R2, tenemos esa transformación matricial y un ángulo fijo, entonces vamos a decir que la transformación la podemos expresar como el producto de la matriz A por el vector X. Y la matriz A
¿sí? Para la matriz estándar va a estar conformada por ¿qué? En la diagonal principal, el coseno de ese ángulo fijo. Y en la diagonal secundaria, el seno del ángulo fijo, pero acá tomando el seno positivo y acá negativo. Esto se puede demostrar. Nosotros ya directamente la tenemos acá, cómo es que se arma la matriz estándar. Coseno, coseno, seno menos seno, ¿sí? Entonces, la imagen va a ser un vector que se obtiene al girar, ¿sí? X, ¿sí? Este vector de entrada X, un ángulo phi. Para cada uno de esos ángulos fijos, ¿sí? Acá están puestos algunos de los valores notables de los ángulos con los que podríamos trabajar, ¿sí? Obtenemos cada una de estas matrices. Lo único que hacemos es reemplazamos. Si el ángulo es 0, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, 1, 1, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, no importa que tenga el negativo. Lo mismo hacemos con 45, 90, 180 y 270. Obtenemos estas matrices. Entonces, si queremos, ¿sí?, mover, por ejemplo, ¿sí?, realizar un giro para este punto, ¿sí?, tenemos el punto 1, 1, que es nuestro punto de entrada, y queremos realizar un giro de 90 grados, o sea, hay que especificar, ¿sí?, cuál. Entonces, 1, 1, ¿sí?, giro 90. Entonces, ¿qué uso? La matriz estándar que corresponde a los 90 grados, ¿sí? Porque salió de acá, 90 lo reemplacé acá, y esta matriz corresponde a un giro de 90 grados. Entonces multiplico esa matriz estándar por mi vector de entrada. Y entonces me va a producir, ¿qué cosa? Esta salida, esta imagen que representa el giro a través de la transformación que hemos planteado. Entonces pasamos de 1 a 1 a menos 1, 1. ¿Sí? Hasta ahora vimos transformaciones de un punto a otro punto. ¿Sí? Cuando presentamos las reflexiones movimos un punto, y cuando presentamos el giro movimos un punto. Ahora miremos, acá vamos a presentar expansiones y compresiones, pero moviendo un conjunto de puntos, todo el conjunto de puntos con el que está configurado este cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a ver expansiones y compresiones en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Vamos a empezar con las expansiones y compresiones en dirección del eje X. Entonces vamos a decir, si esta es nuestra figura inicial, ¿sí?, si nosotros a la coordenada X, a cada punto en el plano, la multiplico por una constante positiva, voy a poder tener una expansión o compresión. Cuando la multiplique por una constante positiva que sea mayor que 1, ¿qué voy a tener? Una expansión. Y cuando la multiplicación de dicha constante sea entre 0 y 1, voy a tener una compresión. En este caso, para que sea muy claro el ejemplo, ¿sí?, a cada coordenada X la hemos multiplicado por 2. Entonces tenemos una expansión, ¿sí?, que se ve como el doble, ¿sí?, de esta figura original. Y en este otro caso, a X la hemos multiplicado por un medio. Entonces tenemos una compresión como que se ve como la mitad de la figura original. De la misma forma, podemos trabajar sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, podemos tener una expansión o compresión en dirección del eje Y. Tenemos nuestra figura inicial, y ¿qué vamos a hacer? A cada coordenada Y del punto, del plano, la vamos a multiplicar por un valor K constante. Igual que antes, si K es mayor que 1, vamos a tener una expansión, y si K está comprendido entre 0 y 1, vamos a tener una compresión. Pero bueno, ahora la estamos viendo respecto al eje Y, y los ejemplos son análogos al caso anterior. Entonces, para este caso, ¿sí?, dijimos, vamos a multiplicar, ¿sí?, a cada X por una constante K.
Entonces, para obtener la imagen, ¿sí? Para estos x, y, que dijimos es la transformación respecto al eje X, la que estamos viendo primero, lo indicamos de esta forma. Entonces, como según lo que vimos acá, dijimos, vamos a multiplicar a la coordenada X, a cada punto de la coordenada X, ¿sí? Por este valor K. Entonces, así obtenemos la expansión o compresión, y según sea acá, tendremos la expansión o compresión. Pero en forma genérica lo dejamos de esta forma, ¿sí? Depende después de qué valor asuma acá, si expande o comprime. Entonces, si sacamos la imagen para el vector de la base estándar, teniendo en cuenta esta regla para el cálculo de las imágenes, entonces para 1, 0 nos queda K por 1, K, y 0 nos queda 0, o sea, I es igual a I. Y para 0, 1, ¿sí? Acá tengo 0, dice que 0 lo multiplique por K, nos va a quedar 0, y al 1 que lo deje igual como está. Entonces tengo primera columna y segunda columna, ¿sí? De mi matriz estándar. De la misma forma calcularemos la matriz estándar cuando tengamos una expansión o compresión respecto del eje Y, según lo que vimos, ¿sí? El que va a estar afectado por la cantidad K va a ser, ¿sí? La coordenada N. Bueno, y la otra transformación que vamos a ver, ¿sí? Como movimiento en el plano, de R2 en R2, va a ser los deslizamientos cortantes o cizallamientos, que también los vamos a ver en dirección del eje X y en dirección del eje Y. Entonces, este tipo de movimientos, deslizamiento cortante, se produce cuando se mueve cada punto del plano XY, ¿sí? Una cantidad, o sea, cada punto de este plano lo voy a mover una cantidad KI, ¿sí? Pero como en este caso se trata de mover en dirección del eje X, al eje X le sumo esa cantidad, ¿sí? Nuevamente K sigue siendo una constante. Ahora, ¿qué puede ocurrir con la constante? Que sea positiva o que sea negativa. Entonces, si la constante es positiva, el movimiento que se va a producir, ¿sí? Va a ser que el conjunto de puntos, ¿sí? Formen esta figura. Fíjense qué característica tiene, que todos los puntos, ¿sí? Sobre el eje X no se mueven, ¿sí? Acá tengo todos los mismos puntos sobre el eje X. Y los puntos más lejanos, ¿sí? Al eje X, por ejemplo, estos que están acá, se mueven como, se están moviendo acá más a la derecha que los que están más cercanos, ¿sí? Al eje X. Esa es la característica, ¿sí? Que hace este tipo de movimiento, sumarle una cantidad K por I a la coordenada en X. Si esa cantidad K, ¿sí? Fuera menor que 0 o negativa, el movimiento, ¿sí? Se producirá de esta forma. Nuevamente, ¿sí? Todos los puntos sobre el eje X permanecen invariantes, o sea, está igual que en la figura original, y cuanto más lejos están los puntos del eje X, ¿sí? Se mueven más que los que están más cerca. Entonces, este deslizamiento cortante o cizallamiento es en dirección del eje X, ¿sí? Entonces le sumo una cantidad K por I a X. Cuando se trata de un deslizamiento, enseguida vemos lo de la matriz, cuando se trata de un deslizamiento en dirección del eje Y, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a sumar una cantidad K por X, ¿a qué cosa? A la coordenada en Y. Nuevamente, el valor de K positivo o el valor de K negativo me producirá, ¿sí? Un movimiento positivo, en este caso hacia arriba, un movimiento negativo hacia abajo, ¿sí? Los valores sobre el eje Y, ¿sí? Permanecen iguales, no se mueven. Y cuanto más alejados están los puntos respecto al eje Y, ¿sí? Se mueven más que los que están más cerca. Igual o de manera análoga que en el caso anterior. Veamos cómo va a ser el tema de la
matriz estándar. Vemos la matriz estándar para los deslizamientos en dirección del eje X, considerando ¿sí? que al eje X lo vamos a afectar de una cantidad K por I. Entonces, sí, acá indicamos la transformación respecto del eje X para XY, y dijimos que a X lo vamos a afectar o le vamos a sumar una cantidad K por I para producir ese movimiento que vimos. E Y permanece igual. Entonces, tomo mi vector de la base estándar 1, 0, 1, 0, ¿y qué dice que haga esto? Que haga 1 más 0 por I, nos queda 1, y que I queda igual a I, entonces 0 nos quedará acá igual a 0. Y tomo el otro vector de la base estándar 0, 1, pongo 0, 1, ¿y qué tengo que hacer? 0 más 1 por K, ¿sí? Entonces me va a quedar K. Y acá era 0, 1, entonces 1 es igual a 1, me quedan iguales. Primera columna de mi matriz estándar, segunda columna de mi matriz estándar. Entonces, pues voy a poder esta transformación, ¿sí? realizarla a través de la multiplicación por la matriz A. Entonces, las imágenes, ¿sí? de los deslizamientos cortantes o cizallamientos respecto del eje X, ¿sí? los voy a obtener haciendo A por este vector XY. De la misma forma, obtendremos la matriz estándar para los deslizamientos o cizallamientos cortantes cortantes o cizallamientos respecto al eje Y, ¿sí? Solamente que ahora afectamos a I en una cantidad K por X, ¿sí? Hemos visto 4 movimientos que además tienen submovimientos, digamos, en forma independiente. Vamos a ver qué ocurre si nosotros queremos realizar más de un movimiento, ¿sí? Nosotros podemos efectuar una sucesión finita de transformaciones lineales, ¿sí? Siempre de Rn en Rn, en este caso como estamos trabajando y mostrando todo en R2, ¿sí? Y para obtener el mismo resultado que podríamos obtener realizando primero un movimiento y luego otro, ¿sí? Lo que podemos hacer es obtener una única matriz que combine los dos movimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros, ahora el ejemplo es en R2, pues estamos trabajando en R2 y tenemos esas matrices estándares que habíamos averiguado. Entonces, si queremos realizar un deslizamiento cortante con K igual a 2 respecto al eje X, y además queremos realizar una reflexión respecto a la recta igual a X, ¿sí? Acá tengo las matrices correspondientes. Esta es la matriz estándar del deslizamiento cortante respecto al eje X, lo tengo acá. Después dije, bueno, acá lo quiero realizar con K igual a 2, pero bueno, acá estamos trayendo la matriz nada más. Y esta es la matriz estándar de la reflexión respecto a la recta igual a X. Entonces, quiero realizar estos dos movimientos y para eso quiero hallar una única matriz que realice los dos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambas matrices en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si está primero A1 y luego A2, ¿qué hago? A2 por A1. Tengo A2 por A1 y obtengo esta matriz. Entonces, esta matriz es la matriz A, que es una matriz única que realiza las dos operaciones. Además, puedo querer deshacer un movimiento, entonces quiero poder ir hasta un lugar o realizar un movimiento y después volver ¿a dónde? A la posición original. ¿Y eso cómo lo vamos a poder hacer? A través, ¿sí? de la multiplicación de el vector, ¿sí? que obtuvimos como resultado, multiplicado ¿por qué? Por la matriz inversa. Entonces, para poder ejecutar esta idea, ¿sí? si tenemos la transformación de R2 en R2, ¿sí? la multiplicación tiene que hacerse por en una matriz como invertible, ¿sí? para que cuando nosotros tenemos esta transformación y vamos del punto XY al punto X' y', podamos hacer que del X' y' volver al punto XY. Esto de
volver a la posición original. Expresado con la multiplicación por matriz, o sea, expresada la transformación o la búsqueda de esos movimientos o esas imágenes a través de la multiplicación por la matriz A, hacemos A por el vector xy y obtenemos x' y'. Entonces, si multiplicamos la inversa por x' y', vamos a obtener ¿qué cosa? El vector original o la posición original, ¿sí? Entonces, la matriz como tiene que ser invertible. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? La transformación de R2 en R2 comprime al plano en un medio en dirección del eje Y para regresar a la posición original que va a haber que hacer. Dilatar en un factor de 2 en dirección del eje Y, ¿sí? Entonces, acá tengo mi matriz A, ¿sí? Que comprime el plano en dirección del eje Y. Entonces, la inversa, ¿qué hace? Dilata el plano o expande el plano en dirección del eje Y. ¿Cuánto? En 2, ¿sí? Para poder tener la posición original. Bueno, esto que estamos hablando, que se trata de movimientos en el plano de R2 en R2, también es aplicable a R3, y esto, bueno, según sus gustos, ¿sí? Lo podrán, algunos lo conocerán, otros no, se aplica en los juegos de video, ¿sí? Depende, bueno, del tipo de juego. Ustedes tal vez han manipulado alguna parte de los juegos o simplemente ven las plantillas y todos los elementos del juego, ¿sí? Los giros, los movimientos, las dilataciones, contracciones que puedan hacer en el juego, se realizan con este tipo de transformaciones lineales. Tengo un GeoGebra que les muestra todo esto que vimos de los movimientos en el plano, ¿sí? Entonces acá les voy pasando, lo tienen ahí en el Drive, ¿sí? Acá partimos de un cuadrado y tenemos una reflexión respecto del eje X. Nosotros vimos la reflexión de un punto a un punto, pero acá la tenemos directamente con un cuadrado, un conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una reflexión respecto del eje X. Acá, ¿qué tendremos? Una reflexión respecto del eje Y. En este otro caso, una reflexión respecto de ¿qué? De la recta Y igual a X. Y acá, un giro. Nos está mostrando ¿qué cosa? Un giro de 180 grados. En este otro caso, ¿qué tenemos? Un deslizamiento cortante en dirección del eje X, con K como positivo, mayor, en realidad más que positivo, mayor que 1, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Un deslizamiento cortante en dirección del eje Y. Y por último, ¿sí? Esto que tenemos acá es una combinación de movimientos. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Acá tienen la matriz y podrían, ustedes se lo plantean, así como yo les dije, bueno, hacemos una reflexión respecto del eje X y no me acuerdo exactamente cómo eran. Bueno, el ejemplo que les había planteado no me lo acuerdo exactamente, pero se plantean 2 o 3 movimientos, ¿sí? Y entonces hacen la multiplicación en sentido inverso de las matrices y la ponen acá, y entonces van a ver, ¿sí? Tienen que vislumbrar cómo serían cada uno de esos movimientos, en qué posición van a quedar ese conjunto de puntos. Entonces van a poder ver todo el movimiento reflejado ahí. Igual acá podríamos poner cualquier valor, pero para que sea más educativo respecto de lo que vimos, pensando en lo que vimos, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Eso sería una buena práctica. Entonces vamos a ver qué son las matrices de las transformaciones lineales. Tenemos 2 espacios vectoriales, siempre de dimensión finita, ¿sí? Y tenemos cualquier transformación lineal. Ahora, ¿qué es lo que no necesariamente va a ocurrir? No necesariamente tenemos una transformación de Rn a Rm, ¿sí? Tenemos una transformación lineal cualquiera. Por ejemplo,
una transformación que va de R3 a los polinomios de grado 2. O una transformación de matrices de 3×3 en vectores en R3 o en vectores en R2. O sea, tengo dominios e imágenes, ¿sí? Un espacio vectorial y otro espacio vectorial, pero que no necesariamente son vectores, ¿sí? Que podemos aplicar de Rn a Rm. Entonces, me interesa que poder, ¿sí? De algún modo, encontrar imágenes con esta facilidad que tiene la multiplicación por una matriz. Solamente que ahora, como no tengo vectores que aplican de espacios vectoriales de Rn en Rm, digo, bueno, tengo otros tipos de espacios vectoriales, ¿cómo voy a poder realizar esto? ¿Sí? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Tengo el espacio vectorial B y el espacio vectorial W. Tengo el espacio vectorial B y el espacio vectorial W. Y tengo una transformación T. Al espacio vectorial B tiene definida una base B y el espacio vectorial W una base B'. Para el espacio vectorial B, para X, puedo determinar ¿qué cosa? La matriz de coordenadas de X respecto de la base B. Y acá, para la imagen, ¿sí? De X, puedo determinar la matriz de coordenadas respecto de la base B'. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que la transformación T, ¿sí? Se aplica, ¿sí? De un espacio vectorial en otro, de modo que a partir de X obtengo la imagen de X, ¿qué va a ocurrir? Se genera una aplicación de raya que va a relacionar las correspondientes matrices de coordenadas, ¿sí? Entonces se genera esta aplicación que relaciona la matriz de coordenadas, ¿sí? Esto recuerden que se leía como matriz de coordenadas de X respecto de la base B con la matriz de coordenadas de la imagen de X respecto de la base B'. Entonces, tengo una aplicación de raya que siempre va a ser una aplicación de Rn en Rm, donde voy a poder expresar que la matriz A va a estar multiplicada por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B, y eso va a ser igual a la imagen, ¿sí? Va a ser igual a la matriz de coordenadas de la imagen, ¿sí? Del vector X respecto de la imagen B'. Vuelvo a repasar esta idea. Ahora, ¿sí? Queremos encontrar la matriz de la transformación lineal. En este caso no es posible que encontrar una matriz estándar. ¿Por qué? Porque no se trata de una aplicación de Rn en Rm, ¿sí? Es una aplicación de B en W que no es Rn en Rm. Entonces, ¿qué digo? Tengo esos dos espacios vectoriales y tengo una transformación T. Y además, para cada espacio vectorial tengo asignada o determinada una base. Entonces tengo la base B para el espacio vectorial B y la base B' para el espacio vectorial W. A cada uno de estos elementos del espacio vectorial, el elemento X, le corresponde que una matriz de coordenadas. Y lo mismo ocurre con la imagen de X, le corresponde una matriz de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que la transformación T aplica, ¿sí? De un espacio vectorial en otro, de modo que a partir de X obtengo la imagen del vector X, ¿qué va a ocurrir? Se genera, ¿sí? Cada vez que aplica de aquí a aquí, se genera una aplicación de raya que va a vincular o relacionar las matrices de coordenadas correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy relacionando? La matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B, que fue la que determinamos para el espacio vectorial B, con la matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B', que fue la base
determinada para el espacio vectorial W, espacio vectorial codominio o de llegada. Entonces, ahí tenemos la aplicación lineal de raya que vincula o relaciona, ¿sí?, o aplica DRN en RM, porque esta, ¿sí?, transformación sí aplica DRN en RM, ¿sí? ¿Y cómo está determinada? Va a ser igual al producto de la matriz A por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B, la que me va a generar, ¿qué cosa? La matriz de coordenadas de las imágenes de los vectores X respecto de la base B'. Bueno, entonces vamos a ver dos situaciones que se pueden plantear, ¿sí?, para poder ver algún ejemplo, un ejemplo de cada caso. Puede ser que conozcamos esta matriz de las transformaciones lineales, la matriz A, puede ser que la conozcamos, ¿sí? Si la conocemos, para averiguar las imágenes que queremos determinar, vamos a recurrir a un método indirecto de cálculo. Entonces, partimos de X, ¿sí?, que es elemento del dominio, y determinamos la matriz de coordenadas de X respecto a la base B, que es la base del espacio vectorial B, espacio vectorial de partida o dominio. A partir de eso, como conocemos la matriz A, hacemos la multiplicación entre la matriz A y la matriz de coordenadas de X respecto de B. Y entonces vamos a obtener la matriz de coordenadas de las imágenes de X respecto de la base B'. Eso nos va a permitir reconstruir la imagen de X, ¿sí?, a partir de esta matriz de coordenadas que hemos averiguado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, si conocemos la matriz de las transformaciones lineales, es calcular su matriz de coordenadas, ¿sí?, la matriz de coordenadas, los vectores de dominio respecto de la base B, y luego multiplicarlo por la matriz A para obtener la matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B', o sea, en el espacio de llegada o codominio. Y a partir de ahí, reconstruir la imagen de X. Veamos cómo sería. Tenemos nuestra matriz de las transformaciones lineales. Tenemos una transformación que aplica de R3 en polinomios de grado 2. Entonces, para R3 tengo una base y para los polinomios de grado 2 tengo otra base. Quiero determinar la imagen de un vector B. El vector B, como es el espacio del dominio, ¿sí?, es un vector en R3. Y la imagen será un polinomio, ¿sí?, en P2. Entonces, el método indirecto, ¿qué dice? Que averigüe primero la matriz de coordenadas para este vector B. Recordemos que la matriz de coordenadas son, ¿qué cosa? Los escalares de la combinación lineal que puedo realizar del vector B que quiero averiguar respecto de los vectores de la base B. Entonces, la matriz de coordenadas va a estar conformada por cada uno de esos valores K, o sea, mis incógnitas. Entonces, expreso el vector B respecto de la base B del espacio vectorial, ¿sí?, de partida o dominio, ¿sí?, porque este es un valor en mi dominio, al cual le quiero calcular la imagen. Expreso la combinación lineal y pongo los escalares correspondientes, y al resolver el sistema de ecuaciones lineales, que en este caso sale porque tenemos la base canónica, directamente nos queda el resultado, obtenemos los valores de K1, K2 y K3, que conforman, ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B. Tengo la matriz de coordenadas. Segundo paso, ¿qué dice? Que multiplique la matriz de las transformaciones lineales por esa matriz de coordenadas que acabo de obtener. Entonces, si realizo esta multiplicación, me va a dar como resultado 20, 46 y 16. O sea que es la imagen, ¿sí?,
de esto, de esto que estoy planteando, ¿sí? La imagen que estoy obteniendo a través de la multiplicación va a ser 20, 46, 16. Ahora, estos valores que obtuve, ¿qué son o a qué corresponden? Esta es la matriz de coordenadas de las imágenes de X, ¿sí? Respecto de la base B', ¿sí? Respecto de la base B'. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar la imagen, ¿sí? Del vector B, o sea, el 3, 1, 7, respecto de la base B', y lo voy a multiplicar por la matriz de coordenadas de las imágenes, ¿sí? De X. Entonces, al multiplicar, acá distribuiríamos, ¿sí? Distribuimos, en cada caso, sumamos los elementos correspondientes. ¿Qué hago acá? 16 por 30, sí, es numérico. Entonces, acá nada numérico, acá me queda 20 por 1. Entonces, la suma esta me va a dar, ¿cuánto? 100. Acá hacemos 46 por 3x cuadrado y 20 por x cuadrado. Nos va a quedar 158x cuadrado, y este solo término lineal, 20 por menos x, nos quedará menos 20x, ¿sí? Cada uno con su correspondiente, los términos cuadráticos con los cuadráticos, lineales con lineales, y los términos independientes o numéricos, bueno, con esos mismos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Determinamos la matriz de coordenadas del vector B que habíamos propuesto, luego multiplicamos la matriz de las transformaciones lineales que conocíamos por esa matriz de coordenadas que habíamos averiguado, y a partir de ahí que averiguamos la matriz de coordenadas donde en la imagen, en el espacio vectorial W, y esa matriz de coordenadas la pudimos relacionar ¿con qué? Con los vectores de la otra base, o sea, con los vectores de la base B'. Entonces, así obtuvimos, ¿qué cosa? La imagen del vector B, mediante un método indirecto. ¿Cuál es la idea de utilizar la matriz de las transformaciones lineales? Como les comenté antes, computacionalmente, ¿sí? La multiplicación por una matriz es mucho más eficiente en el cálculo, ¿sí? Respecto a la velocidad, que cualquier otro tipo de regla de asignación que pueda tener una transformación para encontrar sus imágenes. Por eso, ¿sí? Siempre que se pueda utilizar una matriz, se intenta hacer. Entonces, el caso en el que la matriz no se conoce, ¿sí? Entonces, si no conocemos la matriz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinarla. Seguimos manejando los mismos elementos que hasta ahora, ¿sí? Sabemos que la matriz que debe satisfacer, que la matriz A multiplicado por la matriz de coordenadas del vector X respecto de la base B, nos va a dar como resultado la matriz de coordenadas de la imagen del vector X respecto de la base B', ¿sí? Siempre recordemos que la dimensión en A va a ser, ¿sí? M por N, esta matriz de coordenadas N por 1, y entonces esto nos permite la multiplicación por la matriz, tener en cuenta que la cantidad de columnas de la matriz A es igual al número de filas que la matriz B, ¿sí? Y que la matriz resultado va a tener, ¿sí? M filas y una columna. Tenemos un espacio vectorial B que tiene dimensión n y que tiene como base a los vectores U1, U2 hasta UN. Y además tenemos un espacio vectorial W que tiene dimensión M, que tiene una base B1, B2 hasta Bm. Y además tenemos la matriz, ¿sí? De orden M por N. O sea, tenemos los mismos elementos de los que veníamos hablando hasta ahora, solamente que ahora los estamos expresando genéricamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros, nuestro X, ¿sí? Son nuestros elementos de entrada del dominio. Ahora, a X le vamos a asignar ¿qué cosa? Cada uno de los vectores de la base B, o sea, la base dominio, ¿sí? Que era
o sea que estaba asignado el espacio vectorial dominio, o sea, U1, U2 hasta UN. Entonces, si decimos que X es igual a 1, el primer vector de la base que corresponde al espacio vectorial B, la imagen, ¿sí? Vamos a calcular la matriz de esta matriz de coordenadas haciendo ¿qué cosa? La multiplicación de la matriz A por esa matriz de coordenadas, ¿sí? Del vector 1 respecto de la base B. Entonces podemos obtener esta matriz de coordenadas de la imagen del vector 1 respecto de la base B'. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B es igual a esta matriz, 1, 0, bueno, 0, 0, así sucesivamente hasta el final, ¿sí? Esa matriz de coordenadas que tiene ese formato. Entonces, si multiplicamos la matriz de orden m por n que vimos recién, ¿sí? Por esta matriz de coordenadas que acabamos de poner, entonces vamos a obtener como resultado, ¿qué cosa? Multiplico toda esta fila por esta columna. El único elemento distinto de 0 es este, o sea, que va a estar multiplicado por este primer elemento, o sea que acá voy a tener el primer elemento. Multiplico toda esta fila por toda esta columna. Único elemento distinto de 0 este, o sea que va a quedar multiplicado por este, que es el único que no se va a anular. Así sucesivamente, o sea que acá voy a obtener como resultado, ¿qué cosa? La primer columna de la matriz A. Entonces, esta primer columna, ¿qué va a ser? La matriz de coordenadas de la imagen del vector U1 respecto de la base B'. Si hago lo mismo con el vector U2, U3 hasta UN, ¿sí? Que conformaban la base del espacio vectorial B, o espacio vectorial dominio de partida, ¿sí? Voy a ir obteniendo sucesivamente ¿qué cosa? Como resultado, las sucesivas columnas de la matriz. Si se fijan acá, ante el mismo planteo que obtengo la segunda columna. ¿Por qué? Porque al decir que la matriz de coordenadas del vector U2 respecto de la base B es 0, 1, 0, 0, 0, siempre que va a ocurrir en la segunda posición hay un 1, entonces al multiplicar, ¿sí? Siempre que multiplique, ¿sí? Los elementos de las filas por este número, ¿sí? Va a ser el único elemento que no se va a anular. Entonces obtengo de resultado esta columna, ¿sí? Y así sucesivamente voy a obtener entonces como la matriz de coordenadas de la imagen de los vectores de la base B, o sea, de todos los vectores de la base B respecto de la base B'. Bueno, vamos a ver un ejemplo para darle un poco más de claridad. Entonces, acá tenemos una transformación que aplica de R2 en P1. Y la transformación, ¿sí? Nosotros ahora no conocemos la matriz de las transformaciones lineales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguar. Entonces, la transformación dice que se produce realizando. Tenemos como entrada, ¿sí? Un vector en R2 y la imagen me va a dar un vector P1. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Haciendo alfa más beta más 2 beta X. Bien. Tengo la base para el espacio vectorial R2, ¿sí? Y tengo una base para el espacio vectorial P1, que será este. Entonces voy a determinar la matriz A. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar las imágenes de los vectores de la base B, o sea, del espacio vectorial de partida. Las imágenes voy a buscar de los vectores de la base B. Entonces, la imagen del vector 1, 3, le aplico esta regla, y entonces, ¿qué tengo que hacer? 1 más 3, que nos queda 4, más 2 por 3 por X, que nos queda 6X. Entonces, 4 más 6X. Y para buscar la imagen de 6 menos 8, hago esto que dice acá. Entonces, 6 menos 8 nos queda menos 2, y acá 2 por menos 8 por X nos queda menos 16X. Una vez que encontramos las imágenes de los vectores de la base
que corresponde al espacio R2, lo que vamos a hacer es vincular esas imágenes como combinación lineal de los vectores de la base en P1, ¿sí? Que será esta. Y le agregamos los escalares correspondientes. Porque esos escalares son los que quiero encontrar, porque yo a través, ¿sí?, de esa multiplicación por la matriz A que hago, encuentro esas imágenes. Entonces, busco, planteo la combinación lineal, entonces, entre la imagen obtenida de los vectores de la base en R2 respecto de la base B', o sea, la base P1. Y le agrego los escalares correspondientes. Y para buscar o determinar, ¿sí?, los valores de A1 y A2, ¿sí?, voy a igualar los correspondientes a los lineales con los lineales, los numéricos con los numéricos, si fuera un polinomio de grado 2, los cuadráticos con los cuadráticos. Entonces me va a quedar 4 es igual a un A1, o sea que A1 es igual a 4, y A2X es igual a 6X. El X no hace falta ni que lo tengan en cuenta porque a propósito están tomando lineal con lineal, simplemente les va a quedar que A2 es igual a 6, si no, se tienen que simplificar las X. Entonces tenemos 4 y 6. Entonces, la matriz de coordenadas de la imagen del vector 1, 3 respecto de la base prima va a estar conformada por 4, 6. Busco o realizo la combinación lineal, ¿sí?, de la imagen obtenida del vector 6 menos 8 del espacio vectorial R2, esta imagen la voy a hacer combinación lineal respecto de la base, del vector de la base en P1, ¿sí?, de la base B'. Entonces, nuevamente realizamos la combinación lineal y vamos a despejar, pusimos otros incógnitas o escalares como incógnitas a 3 y a 4. Entonces, una 3 va a ser igual a menos 2 y una 4 va a ser igual a menos 16. Esto lo tenemos acá. Entonces ya podemos armar la matriz de coordenadas. ¿Cómo es esta matriz de coordenadas? Es la matriz de coordenadas de la imagen del vector 6 menos 8 respecto de la base B', ¿sí? Entonces, elemento menos 2 y menos 16. Cuando tenemos esas matrices de coordenadas, ¿qué hacemos? Podemos armar la matriz de la transformación lineal. ¿Cómo la armamos? Ponemos primer columna, ¿sí?, 4, 6, segunda columna, menos 2, menos 16. Entonces tenemos acá la matriz de la transformación lineal.